Tecnológico Nacional de México. Excelencia en educación tecnológica. En el método de la gran M, el uso del valor M puede conducir a un error de redondeo. A continuación vamos a ver el método de las dos fases. Este método es muy semejante, muy parecido al método de la M, solamente que aquí eliminamos el uso de esa constante, de ese valor de M. Como su nombre lo indica, este método se resuelve en dos fases. En la fase 1 tratamos de encontrar la solución factible básica inicial, y si es que se halla, procedemos a la fase 2 para resolver el problema original. Entonces, en principio, la fase 1 es semejante a lo que hacíamos en el método de la M, en el método de la gran M, a diferencia de lo que veremos a continuación. Entonces tenemos este ejemplo en donde nos piden que resolvamos este ejercicio siguiendo la metodología del método de las dos fases. Bien, entonces lo que hacíamos normalmente en el método de la M, tenemos el modelo, y en este punto aquí estandarizamos de la misma forma. Agregamos variables de exceso cuando tenemos restricciones mayor o igual, y variables de desviación cuando tenemos restricciones menor o igual. Y cuando tenemos restricciones del tipo mayor, igual e iguales, agregamos las variables artificiales. Entonces, además de eso, además de agregar esas variables, lo que debemos de hacer es que la función objetivo la vamos a representar ahora en términos de W. Entonces, si hablamos de minimizar Z, vamos a hablar ahora de minimizar W. Si hablamos de maximizar Z, también vamos a hablar entonces, o a dejar la función objetivo como maximizar W. Bien, aquí en lugar entonces de considerar agregar, como habíamos dicho, la constante M, la función objetivo solamente la vamos a dejar en términos de las variables artificiales con un coeficiente de 1. Y bueno, si se está minimizando, esas variables artificiales estarán aquí sumando. En el caso de que se esté maximizando, estas variables estarían restándose. Entonces aquí la regla es similar al método de la gran M. Y si notamos también en la función objetivo, ya no tenemos ni a las variables X, las variables reales, ni a las variables de exceso, ni tampoco las variables de holgura. Solamente dejamos la función objetivo en términos de las variables artificiales. Entonces la primera restricción, como tener signo mayor o igual, implica que le agreguemos la variable artificial R1. Perdón, aquí la restricción es igual. Entonces al tener igual, agregamos solamente la variable artificial R1. Y la segunda restricción, al ser originalmente con el signo mayor o igual, implica que agreguemos la variable de exceso restándose, y también una variable de holgura, perdón, una variable artificial R2. En tanto que la última restricción tiene el signo menor o igual, entonces eso implica que le sumemos una variable artificial, perdón, una variable de holgura S1. Entonces la ecuación nos queda de esta forma. Y bueno, aquí agregamos estos coeficientes, aunque en realidad pues no tendrían que ir, pero los dejamos ahí para indicar que son unos.
Bien, si en dado caso que aquí en esta parte las restricciones en el lado derecho tuvieran un valor negativo, tenemos que multiplicar toda la restricción, toda la ecuación por -1, y en ese sentido el signo de la inecuación cambiaría. Entonces la función objetivo, como dijimos, solamente considera a las variables artificiales y se deja en términos de W. Bien, entonces, al igual que en el método de la gran M, en donde dejábamos a Z como positivo, cuando maximizamos aquí, perdón, cuando minimizamos aquí también debemos de dejar a W positivo. Entonces nuestra función objetivo va a quedar reducida a esta forma: W menos R1 menos R2 igual a 0. Y en ese punto entonces sí ya podemos proceder a la construcción de la tabla simplex. Entonces esa tabla simplex nos va a quedar de la siguiente manera. Tenemos el renglón Z, W igual a menos R1 menos R2 igual a 0. La segunda restricción, 3x1 más 1x2 más R1 igual a 3. Restricción 2, 4x1 más 3x2 menos E1 más R2 igual a 6. La tercera ecuación, x1 más 2x2 más S1 igual a 4. Nuevamente, también, al igual que en el método de la gran M, como la variable artificial R1 y R2 tienen que ser ceros en la función objetivo, tenemos que ver qué operaciones tendríamos que realizar sobre los renglones involucrados, en este caso el renglón 1 y el renglón 2 con el renglón 0, para lograr precisamente que estos coeficientes ahora sean ceros. Entonces, en realidad, como les digo, es muy parecido al método de la gran M. Entonces, vamos primero a hacer 0 este valor. ¿Qué operación tendríamos que realizar? La siguiente. El renglón 1, es decir, este renglón, por 1 más el renglón 0. Entonces, aquí lo voy a colocar. Renglón 1 por 1 más el renglón 0. Y ahí nos tiene que dar 0. Voy a copiar los valores. Bien, ahora todavía tenemos este menos 1 que está asociado a la variable artificial 2. Tenemos que hacerlo también 1. Entonces, la operación que tenemos que realizar allí es la siguiente: renglón 2 por 1 más el renglón 0. Entonces, renglón 2 por 1 más el renglón 0. Y ya nos va a quedar ahí el 0. Ahora sí, con ese nuevo renglón con ese nuevo renglón 0 o renglón W, ya podemos proseguir para construir la tabla simplex e iniciar la resolución.
Entonces propiamente la fase 1 comienza aquí. A partir de aquí. Entonces vamos a construir esa nueva tabla simplex. Considerando que estamos minimizando. Entonces les digo, aquí comenzamos la fase 1. La tabla simplex, ya considerando este nuevo renglón W y esta matriz, nos va a quedar de la siguiente manera. Bien, entonces el renglón W nos ha quedado acá como el último renglón que hemos obtenido, en tanto que esta parte de la matriz no ha cambiado. Entonces, si hacemos el método simplex, tenemos que encontrar una variable de entrada y una variable de salida. La variable de entrada, recordando que aquí estamos minimizando, tendremos que considerar el valor más positivo del renglón 0, del renglón W. Valor más positivo aquí, sin considerar la solución, claro está. Es este, asociado a la variable x1. Aquí está nuestra columna de la variable de entrada. La variable de salida va a resultar del menor cociente entre la columna solución y la columna de la variable de entrada. Estos son los cocientes. Por lo tanto, la variable de salida va a ser R1 y nuestro pivote va a ser este 3. Este 3. Entonces vamos a construir una nueva tabla. Bien, aquí este 3, para que se convierta en 1, tenemos que hacer la siguiente operación. Multiplicar el renglón 1 por un tercio. Renglón 1 por un tercio. Ahí ya tenemos ese valor. Aquí tenemos un 1, nos va a quedar un tercio, nada más voy a copiar la fórmula. Y bueno, aquí me ha faltado actualizar las variables. Entró x1, salió r1. Ahí está. Y bueno, también voy a poner los resultados en fracción. Ahí está. Bien, vamos a proseguir haciendo ceros, este 1. Entonces ahí la operación que se tendría que hacer es el renglón 1, multiplicarlo por menos 1 y agregárselo al renglón 3. Renglón 1 por menos 1 y sumárselo al renglón 3. Ahí no se alcanzan a ver algunos valores. Ahí está. Ahora este 4 hay que convertirlo a 0. Y eso se logra de la siguiente manera. Entonces, menos 4 por el renglón 1 más el renglón 2.
Bien, tenemos terminada esa iteración. Aquí, como todavía hay valores positivos, en específico este, nos indica que todavía no hemos terminado. Necesitamos hacer una iteración más. Entonces vamos a identificar una nueva variable de entrada, que será precisamente esta variable, la x2. La variable de salida, voy a hacer aquí los cocientes. Son 3. Un entero 1/5, 6/5 y un entero 4/5, 9/5. El menor cociente es este. La variable que entra es x2. La variable que sale es r2. Este es nuestro nuevo pivote. Lo voy a poner. Entonces, ahora la variable que sale es la r2 y la variable que entra es x2. Nuestro pivote, que es un entero 2/3, 5/3. Entonces, para convertirlo en 1, tendremos que multiplicarlo por 3/5. Es decir, el renglón 2 por 3/5. El renglón 2 por 3/5. Aquí nada más estoy pegando las fórmulas. Entonces necesitamos hacer ceros arriba y abajo del pivote. Vamos a hacer primero este. Este también es un valor de un entero 2/3, 5/3. Entonces la operación que tenemos que realizar allí es multiplicar el renglón 2 por menos 5/3 y sumárselo al renglón 3. Ahí está. Ahora, este 1/3. Multiplicamos el renglón 2 por menos 1/3. Renglón 2 por menos 1/3. Y se lo sumamos al renglón 1. Ahí está. Ahora tenemos un entero 2/3, son 5/3. Entonces menos 5/3 por el renglón 2. Renglón 2 por menos 5/3. Más el renglón 0. Ahí tenemos el 0 que buscábamos. Tenemos en la solución W igual a 0. Bien, aquí, a pesar de que la solución nos da que W es igual a 0, y aquí ya no, al tener solamente valores o 0 o negativos, también no podemos hacer una iteración más. Entonces, tenemos una solución básica factible: x1 igual a 3/5, x2 igual a un entero 1/5, 6/5, y s1 igual a 1. Entonces terminamos, dado que aquí ya no hay valores positivos, solamente hay valores o ceros o negativos. Entonces, recordando que estamos minimizando, ya no podemos hacer otra iteración
Y también aquí ya tenemos una solución básica factible. Entonces aquí terminamos la fase 1 y vamos a la fase 2. Entonces la fase 2 debemos de eliminar en la fase 2 estas columnas artificiales. Perdón, las columnas y de las variables artificiales. Entonces la tabla nos va a quedar reducida solamente a estos elementos. Pero claro, debemos también de realizar un cambio. Ahora la función objetivo vamos a retomarla de la función objetivo original. Entonces si recordamos nuestro modelo, lo tenemos definido de esta forma, el modelo original. Bueno, aquí ya en este modelo, como hemos dicho, ya no consideramos las columnas de las variables artificiales. Solamente consideramos el resto de columnas. Y como estamos minimizando, dejamos a z positivo. Recordando que ahora aquí nos estamos refiriendo ya a la función objetivo original, solamente con los valores de las x. Y las restricciones pues se toman o se retoman de la última tabla. Y si son o vienen de estos coeficientes. Entonces, si construimos la tabla simplex, nos va a quedar de la siguiente forma. Así, de esta manera. Bueno, aquí no le dejo este espacio para hacer notar de que eliminamos las columnas de las variables artificiales R1 y R2. Bueno, nuevamente aquí no tenemos una solución inicial factible, por lo que debemos de hacer que estos coeficientes, tanto este menos 4 como este menos 1, sean 0. Entonces vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos en la fase 1, ya que como x1 y x2 en el renglón z tienen que ser ceros, hacemos las operaciones necesarias con los renglones 1 y los renglones 2, porque esos renglones tienen asociadas las variables x1 y x2, para lograr que este menos 4 y este menos 1 se hagan ceros. Entonces vamos primero a hacer este menos 4 0. ¿Qué operación tendríamos que hacer? Pues multiplicar el renglón 1. ¿Por qué el renglón 1? Pues porque el renglón 1 tiene asociada la variable x1 en la solución, x1 igual a 3 quintos. Entonces renglón 1 por 4, renglón 1 por 4 más el renglón 0, y nos va a definir el nuevo renglón z. Ahí está. Ahora tenemos este menos 1, hay que también convertirlo a 0. Pero ahora considerando el renglón 2. Y el renglón 2, ¿por qué? Pues porque aquí está asociada la variable x2, que es la que finalmente aquí queremos dejar como 0. Entonces la operación que tenemos que hacer es el renglón 2 por menos 1, perdón, por 1, y sumárselo al renglón z, pero el renglón z, el último que hemos obtenido. Entonces nos queda así.
Bien, entonces ahora con este renglón Z vamos a retomar la tabla inicial y esta nos va a quedar de la siguiente forma. Voy a copiarla acá abajo. Entonces aquí ya tenemos el nuevo renglón Z que coincide con el último que hemos obtenido, y esta parte de la tabla se ha quedado igual, no ha cambiado. Entonces definimos la variable de entrada, el valor más positivo del renglón Z, del renglón 0, es esta variable. Ahora voy a hacer los cocientes para determinar la variable que sale, la variable de salida. Los cocientes son 3, menos 2 y 1. Este menos 2 ni siquiera se considera, entonces el menor cociente es este, asociado a la variable S1. Entonces entra la variable E1, sale la variable S1. Y nuestro pivote es 1. Ya está como lo necesitamos, como un 1. Entonces no tenemos que hacer operación alguna sobre ese renglón, sobre esa celda. Entonces aquí ya quedamos que el renglón 3 se queda exactamente igual. Renglón 3 por 1 queda exactamente igual. Renglón 3 por 1. Ahora tenemos que hacer arriba de el pivote, hacer ceros. Entonces primero este menos 3 quintos, como lo logramos, pues multiplicando el renglón 3 por 3 quintos positivo y sumárselo al renglón 2. El renglón 3 por 3 quintos positivo y lo sumamos al renglón 2 anterior. A ver, aquí creo que ha salido un error. Voy a hacerlo de nuevo. Renglón 3 por 3 quintos positivo más el renglón 2. Ahí está. Así nos ha quedado. Ahora tenemos un quinto acá. Entonces el renglón 3 por menos un quinto más el renglón 1. Renglón 3 por menos un quinto más el renglón 1. Ahí está. 2 quintos la solución. Y finalmente tenemos un quinto. Para que se convierta en 0 tenemos que hacer la operación renglón 3 por menos un quinto. Renglón 3 por menos un quinto. Más el renglón 0. Bueno, aquí también de la iteración anterior habíamos dicho que entra la variable E1 y había salido la variable S1, entonces aquí queda la variable E1. Bien, al tener aquí ya solamente valores negativos o ceros, nos indica que hemos terminado. De tal forma que la solución entonces es z igual
a 3 enteros 2 quintos, 17 quintos. X1 igual a 2 quintos y X2 igual a 9 quintos, que son los resultados que coinciden con los obtenidos en el ejercicio número 12. Efectivamente, iguales. Bien, aquí hay que hacer algunas consideraciones. Y son las siguientes. La eliminación de las variables artificiales y sus columnas al final de la fase 1 solo puede ocurrir cuando todas son no básicas. Es decir, si aquí hubiese una R1, por ejemplo aquí, R1 nos hubiera quedado, pues entonces esa eliminación de estas columnas no se podría hacer. Y entonces ahí lo que se tendría que realizar pues es buscar la solución mediante otro procedimiento.